Buenas tardes, mi nombre es Alexis Espitia y esta es la sustentación del ejercicio número 2 del taller de la unidad 2. El título: Sistema de presentación y estadísticas de temperaturas. Descripción: este programa genera aleatoriamente las temperaturas registradas durante una semana en 5 estaciones meteorológicas. Los valores se guardan en una matriz bidimensional con temperaturas entre 10 y 45. A partir de estos datos, el sistema permite mostrar la matriz generada, calcular promedios por estación y por día, identificar los valores más altos y más bajos y determinar qué día fue el más cálido y el más frío. Además, se presentan estadísticas generales del conjunto de temperaturas. Este es el ejercicio número 2, versión 1. Lo primero que hago es generar el objeto random que me va a permitir generar números aleatorios para cada posición de la matriz que creo acá. Matriz temperaturas que tiene 5 estaciones, 7 días. Y una variable entera, opción, que me va a permitir guardar la opción para el switch. Entonces muestro el menú principal. Dependiendo de la opción la guardo en opción convertida en entero. Entonces dependiendo de la opción que escoja, si escoge la opción uno, voy a generar las temperaturas de la matriz y la voy a mostrar. Entonces creo un foraneado que va a recorrer las 5 estaciones, 7 días de la semana. Entonces, temperaturas en esa posición es igual a un número random entre 10 y 45. Y ya aquí muestro la matriz, lo mismo, creo un foraneado y muestro cada posición. Aquí muestro la estación, el número de la estación, los días y hago un salto para cada estación. En caso de que sea la opción 2, voy a volver a mostrar la matriz original, pero esta vez voy a empezar a calcular su promedio semanal. Entonces creo cuatro variables. Una entera para guardar la suma de las temperaturas de esa estación en la semana. Un double para guardar el promedio de esa semana de las temperaturas. Un double mayor promedio para poder comparar y saber cuál es el promedio mayor de la semana. Y un string que va a guardar el nombre de la estación con el mayor promedio de la semana. Entonces creo un for anidado para recorrer la matriz. Vuelvo a mostrar la matriz tal cual, pero esta vez voy a calcular el promedio y el promedio mayor. Entonces digo que la suma estación, que es cero, va a ser igual a suma estación más la temperatura que está en esa posición, ese día, en esa estación. Al terminar al terminar de escribir las temperaturas de la semana, al final voy a calcular el promedio, que es suma de estación, suma de todas las temperaturas de la estación, dividido entre 7 porque son 7 días de la semana, y lo muestro con F2 para que me muestre solo dos decimales. Y verifico cuál es la estación que tiene el mayor promedio. Entonces, si el promedio de esa semana es mayor promedio que es cero, entonces mayor promedio va a ser igual al promedio de esa semana, de esa estación. Y el nombre de la estación va a ser igual a estación más y más uno. Y más uno porque las estaciones empiezan desde 1 y empieza desde cero. Entonces le tengo que sumar uno para que me muestre la estación correctamente. Y ya aquí reinicio las variables para que se vuelva a repetir el proceso con cada estación. Ahora voy a calcular el promedio por día. Un double que me va a permitir guardar el promedio de ese día, del promedio de todas las temperaturas de ese día. O un double con el día más cálido que va a ser cero, que me va a ayudar a comparar cuál es la temperatura más alta de ese día y guardarla en él. Lo mismo con el día más frío, pero la inicializo en 46 porque estoy generando temperaturas entre 10 y 45, entonces ninguna se va a pasar de 45. Dos strings con el día cálido y el día frío para guardar el día. Para esto creo un arreglo de días que va a tener los días de la semana.
Entonces creo un for anidado para recorrer de nuevo la matriz. Creo una variable suma que va a sumar todas las temperaturas de ese día. Entonces la voy a recorrer. Esta vez no estoy recorriendo como estaba recorriendo por primero fila y pasaba a la siguiente fila, sino que acá lo hago al revés. Estoy recorriendo columna por columna. Entonces, creo la variable dentro del for anidado, le digo que suma día es igual a suma día más la temperatura de ese día. Ya cuando termina de recorrer la columna ese día, entonces promedio es igual a la suma del día dividido 5 porque son 5 estaciones, o sea la columna tiene 5 filitas. Y ya acá verifico el día más cálido y el más frío. Si el promedio de ese día es mayor que el día más cálido, que es cero, entonces el día más cálido es igual a ese promedio. Y el día cálido es igual a días, o sea, al arreglo de días en la posición J, que es el que me está recorriendo los días. Dependiendo de la posición me devuelve el día. Lo mismo con este día más frío. Si el promedio del día es menor que el día más frío, que es 46, que todas van a ser verdad porque solo genero hasta 45, entonces el día más frío es igual a ese promedio. Día más frío guarda la temperatura, día frío guarda el nombre del día. Entonces día frío es igual a días en la posición que esté en ese momento. Y ya acá muestro el nombre de la estación con la temperatura más alta y el promedio. El día más cálido la temperatura del día más cálido. El día más frío y la temperatura del día más frío. Aquí voy a calcular el promedio general de toda la matriz. Entonces, esta es más sencilla. Creo tres variables. Un entero que me va a guardar la suma de todas las temperaturas. Un entero que me va a contar eh, cuántos datos están en la matriz. Y un double para guardar el promedio. Sencillo, creo un for anidado que va a recorrer toda la matriz, cada posición, y va a ir guardando la suma de cada posición aquí. Y va a ir sumando cada posición. A lo último, cuando termine de recorrer toda la matriz, voy a decir promedio general es igual a suma total dividido double cantidad de datos. ¿Por qué? Porque cantidad de datos es un entero. Entonces le pongo double para que sea 1.0, 2.0, el número que me dé. Y así que me dé un promedio correcto. Lo mismo lo muestro con F2 para que me muestre solo dos decimales. Aquí voy a buscar la temperatura máxima y mínima. Entonces, el problema decía que tenía que mostrar la temperatura máxima y mínima y el día y la estación de esa temperatura. Entonces creo dos variables que me va a guardar la temperatura máxima y mínima y también me va a permitir comparar. Creo cuatro variables de string que me va a guardar la estación con la temperatura máxima, la estación con la temperatura mínima, el día con la temperatura mínima y el día con la temperatura máxima. Creo un for anidado para recorrer otra de la matriz y hacer las comparaciones. Entonces, si temperaturas en esa posición es mayor que la temperatura máxima, entonces esto va a recorrer toda la matriz y me va a volver la temperatura máxima y mínima de todas las temperaturas. Entonces, si la temperatura es mayor que temperatura máxima que es cero, entonces la temperatura máxima toma el valor de esa temperatura en esa posición. La estación de la temperatura máxima toma el nombre de la estación, lo mismo y más 1, porque ahí empieza en 0 y las estaciones empiezan en 1. Y día temperatura máxima va a tomar el día, lo mismo, uso el mismo arreglo de días con la posición y ya me devuelve el día. Lo mismo con la temperatura mínima. Si la temperatura de esa posición es menor que temperatura mínima, que es 46, temperatura mínima toma esa temperatura. Y la estación con la temperatura mínima toma el nombre de la estación. Y el día de la temperatura mínima también coge el día que está recorriendo en ese momento. Y ya acá simplemente muestro la información. En caso de que sea 3, me dice que muestre solo las temperaturas mayores a 25 grados.
Voy a volver a mostrar toda la gráfica, tal cual muestro la estación, el día, los días, perdón. Creo un foranidado, creo un foranidado para recorrer la matriz, que va a mostrar como la mostré al principio, pero esta vez comparando, que si la temperatura en esa posición es mayor que 25, la muestro. Si no es mayor que 25, voy a mostrar un cero y hago un salto de línea para cada estación. En caso de que sea la opción 4, se sale del programa. Y en caso de que sea una opción distinta, me dice que la opción es inválida y me vuelve a pedir. Y en caso de que sea 4, aquí valida, que la opción ya no es distinta a 4, sino que es 4 y sale del programa. El programa se vería así. Entonces, si le doy 1, me genera la tabla. Si le doy 2, me vuelve a mostrar la misma tabla tal cual, pero esta vez me muestra el promedio de cada estación al final. Estación 1, promedio, estación 2, promedio. Me muestra el promedio por día. El promedio del día lunes es 25.4, el del martes es 30, el del miércoles 29, el del jueves 31, el del viernes 26 y así. Me dice que la estación 5 es la estación con mayor promedio. Si venimos aquí, la estación 5 es la estación con mayor promedio, 37.57, efectivamente. El día domingo fue el más cálido de la semana. El día domingo, si venimos aquí, el día domingo fue el día más caluroso porque tiene la temperatura más alta. Y el día lunes, el día más frío porque tiene la temperatura más baja, 25. Y aquí me dice, el promedio general de todas las temperaturas es 29. O sea, el promedio de todas las temperaturas. El día lunes es en la estación 5 se registró la temperatura más alta con 44. Entonces, si vengo al día lunes, en la estación 5, vemos que la temperatura más alta con 44 grados. Y el día viernes en la estación 2, el día viernes en la estación 2, la temperatura mínima con 10 grados. En caso de que escoja la opción 3, me muestra. Si la temperatura es mayor a 25, me la muestra. De lo contrario, me muestra un cero. Y efectivamente, por ejemplo, acá vemos que es un cero porque acá es 20 y 20 es menor que 25. Por esa razón me muestra un cero. En caso de que escoja una opción inválida, que sea por ejemplo 6, me dice opción no válida, intente nuevamente. Si le doy 4, sale el programa. Respondiendo a la pregunta que dice, ¿qué mejoras o funcionalidades adicionales sugieres que se pueden realizar a este ejercicio? Yo de pronto agregaría más opciones al menú. Aquí pensando de pronto una opción podría ser calcular la diferencia entre la temperatura máxima y mínima de la semana o entre la temperatura máxima y mínima de toda la semana y hacer un promedio. De pronto también que me poder ingresar el nombre de las estaciones, que no sea estación 1, estación 2, sino que poderle poner un nombre personalizado a cada estación. En la parte que dice que aprendiste en este desarrollo, aprendí mucho a trabajar con matrices bidimensionales y a usar ciclos para recorrerlas. Aprendí mucho a trabajar con ciclos anidados, si quiero recorrer por filas o por columnas, si quiero de pronto mostrar información al final de cada fila o mostrar al final de cada columna, también aprendí a hacerlo. Trabajar tanto con matrices bidimensionales y arreglos me ha permitido entender más cómo funciona estos arreglos, sus posiciones que empiezan desde cero, cómo recorrerlos, cómo guardar información del nombre de la estación, la temperatura, hacer comparaciones de temperatura máxima y mínima. He aprendido mucho con estos ejercicios. Y eso ha sido todo, muchas gracias.